tardes, nosotras somos alumnas del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtepec, presentando el tema de conducción de entrevistas. Bueno, las participantes dentro de este trabajo son mi compañera Delfín Aguilar Alison Yanin y su servidora Morales Aguilar Yaneli Guadalupe. Bueno, antes de iniciar, nosotros debemos de saber qué es una entrevista. El siguiente concepto se va a basar más de forma genérica sobre lo que es la entrevista. Entonces se dice que es una conversación que un periodista mantiene con una persona y que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión. Nosotros dentro de este trabajo vamos a tratar de verlo desde el área empresarial. Por ello se dice que en las organizaciones una entrevista será el primer paso para construir una empresa formada por las personas más apropiadas dentro del equipo. Tendrán que ser competentes, válidas y las más aptas para completar la plantilla. Siguiente. Bueno, nos menciona unos consejos para llevar a cabo una entrevista de la forma más satisfactoria posible. Nos menciona que para poder conquistar a tu candidato, además de asegurarte que presente todas las habilidades que requiere un puesto, hay que tener en cuenta una serie de factores que pueden influir en el proceso de selección. Tener claro cómo hacer una entrevista es imprescindible. Por este motivo mostramos una serie de 5 consejos. El primero es una preparación adecuada. Nos menciona que una entrevista no es algo esporádico, requiere una dedicación previa que establecerá una guía a seguir para tratar con el entrevistado. Como bien lo menciona, prepararse con anterioridad, tener un guión o buscar información de cómo vamos a realizar nuestra entrevista para que esto se haga de la mejor forma. El consejo número 2 es crear ambiente cómodo y agradable. Un entorno en el que el candidato pueda minimizar sus nervios y sentir una confianza con el entrevistador le permitirá tener una mayor fluidez a la hora de estar entrevistando y de ser entrevistado. Por lo mismo es que la persona con la que va a entrevistar debe tener calma y poseer una habilidad para poder entrevistar a la persona y que se sienta cómodo y pueda responder claramente. El consejo número 3 es estructurar la entrevista. Antes de empezar, debemos venir preparados. Como toda situación, todo contiene una introducción, que en este caso es una presentación general, un desarrollo, que en este caso serían las preguntas que vamos a definir, y el cierre, lo que vamos a decir al final. Debemos saber cómo despedirnos, cómo iniciar, la forma en cómo nos vamos a comunicar con la otra persona o referirnos. El consejo número 4 es la comunicación no verbal. Como suele ser el caso en la mayoría de sus situaciones de interacción interpersonal, todo aquello que comunica la postura, los gestos, la mirada que le damos o la atención que le prestamos a la otra persona dice mucho de nosotros y de la forma en cómo estamos comunicándonos, ¿no? Como menciona, una comunicación no verbal, más bien nuestras expresiones, la forma en cómo nos vamos a apreciar por la otra persona. Y el consejo número 5, que es no estresar al candidato. Nos menciona que es una conversación, no una charla. Tiene que haber intercambio de información, por lo que también debemos mostrar una buena predisposición para escuchar. Por ejemplo, absteniéndonos de preguntar algo ya respondido. Las personas, en este caso, que van a entrevistar, deben tener estar enfocados en lo que están haciendo, no preguntarle algo que ya le habían preguntado con anterioridad a la persona, tratar de hacer preguntas directas, preguntas que se entiendan, tratar de llevar por un buen camino a la persona para que se pueda expresar bien lo que quiere decir. Pues más que nada eso, ¿no? Que pueda decir todo lo que él en su momento trabajó, lo que él sabe, sus habilidades, etcétera. Bueno, ahora continuamos con la importancia de una entrevista. Bueno, nos dice que gestionar correctamente las entrevistas va a ser una pieza clave en el proceso de selección del personal. La entrevista va a ser el primer encuentro y vamos a tener
que absorber al máximo la información sobre el candidato para poder así tener el máximo de criterio durante nuestro proceso de decisión. Dice que las entrevistas también van a ser el primer contacto, como ya se mencionaba, entre el individuo que está presentando la entrevista con la persona entrevistadora dentro de la empresa. Bueno, dice que el ambiente, el tono y la fluidez de la entrevista van a impactar directamente en la percepción que se formará el entrevistado sobre la empresa. Y por último, nos dice que no debemos olvidar que este también va a tener en su poder de decisión el de aceptar o no la posición que se le ofrezca dentro de la empresa. Siguiente. Nos dice, ¿por qué nos debe interesar hacer entrevistas? Hace unos pocos años las entrevistas eran herramientas para profesionales como periodistas, conductores de radio y televisión. Hoy el acceso a medios sociales nos permite a todos enriquecer nuestra estrategia de contenidos con ellas. Nos dice que las entrevistas son un formato ágil que implica la interacción de dos o más personas, el entrevistador y él o los entrevistadores o entrevistados, cara a cara a través del teléfono o un canal digital, que en estos momentos se lleva a cabo más de forma digital. Más que nada aquí nos menciona que ahora con la tecnología cualquier persona puede ser capaz de realizar una entrevista, ya sea pequeña, con mayor importancia, o de diversos temas que la persona quiera exponer o preguntar. Ya es algo sumamente fácil de realizar. Se tienen las estrategias, se tienen los consejos, se tiene la información para poder realizarlo. Y ya, siguiente. Ahora, nos dice que vamos a realizar unos pasos antes de la entrevista. Bueno, el primero que se nos muestra va a ser definir el tema. En esta, tal cual como dice ahí, tenemos que definir un tema el cual tenga interés tanto de nuestra parte como de la parte del entrevistado. Y debe estar, aparte de todo esto, alineado al negocio que estamos presentando. El siguiente que se muestra es escoger al entrevistado. Bueno, en este paso será importante realizar como una pre-entrevista para poder conocer a nuestro entrevistado final. Es decir, tenemos que realizarle preguntas básicas como de cuáles son los temas que conoce sobre el negocio que nosotros tenemos, su edad, cuántos años tiene de experiencia, entre otros, para ya al final saber nosotros a quiénes vamos a entrevistar. El tercer paso que debemos de realizar es hacer una cita. Es decir, ya cuando elegimos a la persona que vamos a entrevistar, tenemos que mandarle una invitación o una cita, ya sea de forma presencial o de forma virtual, el cual debe de ser de manera formal y de forma cálida para no espantar a nuestro entrevistado. El paso 4 va a ser investigar. Bueno, dentro de la investigación tenemos que investigar el tema, como se mencionaba anteriormente, para definir de manera más clara los objetivos que se tienen de la entrevista, para que nos permita dominar el tema, formular buenas preguntas, improvisar en caso de que salga algo que no teníamos planeado, conversar con seguridad y hacer lucir tanto al entrevistado como a nosotros mismos. El paso 5 será diseñar la entrevista. Bueno, como mencionaba anteriormente, va a ser necesario que nosotros hagamos un plan para poder saber cómo manejarnos durante la entrevista, es decir, formular las preguntas que vamos a realizar, saber qué expresar si surgen cosas que no teníamos planeados o saber cómo llevar una conversación amena entre el entrevistado y el entrevistador. Siguiente. Bueno, otro de los pasos, el 6 que menciona, es preparar el lugar. Nos menciona que una entrevista pide naturalidad. En cualquiera de los casos,
el lugar donde estamos no nos garantiza hacer un buen trabajo, o sea, con tranquilidad, que nosotros nos podamos desarrollar bien, ya que, por ejemplo, ahora que es más común realizar entrevistas de forma digital, nos encontramos en nuestra casa, o algunas personas realizan sus entrevistas en un café o algo parecido, y pues pueden surgir situaciones como que alguien nos interrumpa, ruido, mal internet o algo por el estilo. Entonces es importante tener en cuenta todos esos factores y tratar de pues, encontrarnos en un lugar accesible que nos permita realizar de buena forma nuestra entrevista sin, ningún, sin ninguna intervención, más que nada. El paso 7, cuidar la alimentación. Más que nada estos pasos, cuidar la alimentación, relajarse y calentar la voz, son como consejos más personales. En el caso de cuidar la alimentación, durante el artículo nos menciona que si vas a realizar una entrevista durante la tarde, durante la mañana, lo que sea, es importante que hayas comido, desayunado horas antes para que pues no tengas ninguna molestia, tanto personal o pues en ese caso, ¿no? Que surja algún inconveniente. En el número 8 está relajarse, que en este nos menciona que debemos realizar, por ejemplo, ejercicios de estiramiento, respiración, para tratar de estar tranquilos a la hora de que realicemos la entrevista, o en ese caso, si vamos a entrevistar igual. Y 9, calentar la voz. Como sabemos, pues lo importante de una entrevista es poder comunicarnos, ¿no? Y tener, pues, la capacidad de expresarnos bien y que no ocurra ningún error a la hora de hablar. Por eso debemos practicar, por ejemplo, la que vamos a decir, y cuidar más que nada nuestra voz para que el día de la entrevista podamos hacer un buen trabajo. Y 10, que es hacer una prueba. Aquí nos mencionan que antes de grabar debemos hacer una prueba para verificar que se esté grabando correctamente o que nos veamos bien en la pantalla, que nuestro audio, sonido esté bien. O también de hacer una prueba podría implicar el hecho de repasar las cosas que vamos a decir o investigar un poco más de lo que posiblemente pudieran preguntarnos, o en todo caso, si somos los que vamos a entrevistar, preguntas que podemos realizar al aire a la persona para pues evaluarlo sobre sus conocimientos o habilidades que tiene. Ahora nos dice los pasos durante la entrevista. Bueno, romper el hielo es el primer paso. Dice que si queremos hacer una entrevista cordial, nunca debemos empezar la entrevista de manera seca, sin siquiera haber cruzado algunas palabras que le den confianza a tu entrevistado. Es decir, aquí no tenemos que iniciar con las preguntas directamente desde el momento en el que estamos empezando a dialogar con nuestro entrevistado. Tenemos que entrar en una zona de confianza en la cual tanto la persona a la que vamos a entrevistar y nosotros nos sintamos de manera cómoda con nuestra presencia. Bueno, el siguiente paso es la postura correcta. Esto es algo que ya nos han repetido en diferentes formas y situaciones y nos dice que para vernos formales debemos de tener una postura correcta. Entonces aquí nos dicen algunos consejos para mantener dicha postura. Dice que debemos de tener la cadera bien colocada en el asiento, la espalda recta, los pies en el suelo ligeramente separados y el micrófono a la distancia correcta. Esto si se presenta la entrevista de manera virtual. El paso 3 va a ser mantener el tono y volumen de nuestra voz. Esto básicamente lo dice todo en ese nombre. Entonces, básicamente se va a basar en no gritar ni bajar mucho el volumen de voz. Debemos de mantenerlo neutral durante toda la entrevista. El cuarto paso será escuchar y nos dice que escuchar no es solo oír, es poner atención y tratar de entender lo que se nos dice, evitando el incontrolable deseo de interrumpir. Aquí nosotros debemos de prestarle la atención debida a nuestro entrevistado, no solamente para vernos bien, sino para demostrar educación durante la entrevista. Siguiente. Bueno, el número 5, es guiarse por la estructura. Antes de la entrevista debemos realizar un esquema para guiarnos durante la grabación.
Como habíamos mencionado antes en la parte de preparación o ensayar, es importante que nosotros tengamos un escrito donde sepamos lo que va a, más bien que estemos preparados sobre lo que va a ocurrir, no sé, hacer un tipo de ensayo, realizar preguntas que posiblemente nos vayan a hacer, buscar información y así. El número 6, ser natural. La mejor entrevista es la que se permite a la audiencia sentirse en medio de una conversación. Más que nada aquí es mostrarte como eres, obviamente de una forma, pues ser formal, estar bien presentado, pero más que nada sin perder tu esencia y sin fingir ser otra persona, ya que pues a la hora de trabajar pues mostramos nuestras verdaderas habilidades y capacidades que tenemos. Y 7, preguntar correctamente. Nos preparamos para guiar la conversación a través de nuestras preguntas, no para demostrar nuestros conocimientos. En este caso, se basa más bien en el hecho de las personas que van a entrevistar. Estas deben de tener bien en claro que ellos son los que se deben interesar, en este caso, por la persona que está siendo entrevistada, hacerle las preguntas, eh, mencionarles cosas que para que ellos puedan, más bien ellos puedan demostrar sus conocimientos, los intereses que tienen y así. En este caso, pues tú eres la persona que quiere conocer, quiere saber lo que es capaz esta persona para poder elegir si lo vas a contratar o no. Y el paso número 8, tomar notas. Tomar notas de lo que se está hablando nos permite comprender y explotar más el tema. En cualquier aspecto es importante que sepamos que tomar notas es algo muy útil para nosotros, ya que esto nos permitirá recordar o en un momento dado saber lo que va a pasar o lo que ocurrió. Y como dice ahí, comprender y explorar más sobre el tema que se llevó a cabo o que se llevará. Ahora vamos a tener los pasos después de la entrevista. Bueno, esto básicamente se va a implementar cuando tenemos que grabar la entrevista para mostrárselo a alguien más. Es decir, los pasos que nos muestran aquí, el primero será editarlo. Posteriormente tenemos que publicarlo, después difundirlo para que llegue a la persona que nosotros queramos mostrarle la entrevista y por último reutilizar. En este quiero hacer un poco más de hincapié ya que considero que no se puede solamente implementar cuando la entrevista se quiere mostrar a alguien más, sino que también nos puede servir a nosotros. Es decir, al reutilizar esa entrevista, si nos encontramos con una situación parecida al entrevistar a una siguiente persona, podemos reutilizar o basarnos en las preguntas que se utilizaron durante dicha entrevista para hacer la siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, y por último, con respecto a las diapositivas, nos menciona algunos tips extra para desarrollar la habilidad de entrevistar. El primer tip que nos menciona es trabajar y cuidar de nuestra voz. Como venimos viendo con anterioridad, se ha hecho mucho hincapié, como mencionamos, en el hecho de cuidar nuestra voz. Nos dice que un entrevistador no es lo mismo que un locutor, pero aún así debe cuidar su voz. La voz nos permite un mayor grado de cercanía con nuestra audiencia, es nuestro sello auditivo único. Pues como mencioné, en el hecho de las entrevistas, lo importante aquí es comunicarnos y poder expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, los conocimientos que tenemos, la información o algo así. Entonces, es importante que a la hora de realizar una entrevista o de ser entrevistado, cuidemos nuestra voz para poder expresarnos con claridad y que la otra persona pueda entendernos. El segundo tip es mejorar nuestras habilidades de conversación. Aunque hay personas que se les da de forma natural expresarse o conversar, lo cierto es que desarrollar esta habilidad y aplicarla en nuestras entrevistas es posible. Nos menciona que debemos conversar, escuchar, ver nuestras entrevistas con espíritu de crítica, saber en qué podemos mejorar, qué podemos cambiar para realizarla de una mejor forma. Debemos aprender de nuestros referentes que tomamos como ejemplos a seguir. Por ejemplo, alguien que ya haya hecho una entrevista y que nos haya gustado la forma en cómo se expresó o la forma en cómo contestó. Y pues en eso quiere decir un referente, ¿no? Alguien en quien nos vamos a guiar. El tip número 3 es cultivar nuestro propio estilo.
Todos tenemos detalles que nos hacen únicos. Busquemos ser cada vez mejores y aprendamos de los demás, pero sin perder nuestra esencia. Lo mejor que podemos ofrecer a nuestra audiencia es nuestra autenticidad. Como mencioné, es importante tener ejemplos a seguir, referentes, pero también encontrar las cosas en lo que somos hábiles, en lo que somos capaces, lo que podemos hacer y pues explotarlo más, ¿no? Desarrollar, crecer en este aspecto. El tip 4 es ser observadores. Muchas veces los mejores temas para nuestras entrevistas están delante de nuestros ojos. Ya que, como sabemos, perdón, una entrevista puede ser de diversos temas, o sea, temas súper generales, súper globales. Entonces, pues, si en este caso tú quieres realizar una entrevista y no sabes de qué, puedes inspirarte de cualquier cosa, de algo que pasó en tu vida cotidiana, de algo que viste en un grupo, en un blog, o de un tema que están tratando, por ejemplo, en Twitter o algo parecido. Las redes sociales, sobre todo, es un punto muy grande de inspiración para realizar algunos trabajos. El tip número 5 es escuchar a nuestra audiencia. El número 5 y final. Escuchar a nuestra audiencia. ¿Qué temas le interesan a las personas? ¿Qué dudas tienen o qué es lo que quieren saber? Al final, todo el trabajo que hagamos vale la pena si iniciamos por aquí. Lo más importante siempre debe saber o sea, debemos tener en cuenta, si en este caso es la persona que entrevista, los intereses de la otra persona, qué es lo que quiere, qué es lo que espera, en este caso de la empresa, o qué es lo que se desarrolla dentro, y entonces tú tienes que siempre tener en cuenta y tomarle importancia a las dudas o las cosas que quieres saber. Último, presentaríamos lo que es un ejemplo sobre la estructura de una entrevista y cómo se da. El ejemplo que es pues el centro de esta actividad. En este caso nosotros vamos a presentar una entrevista de trabajo para un puesto gerencial. Nos dice que en el caso de pensar en postularnos para un puesto gerencial, debemos saber que la entrevista de trabajo para gerentes se centrará principalmente en la experiencia y en los logros obtenidos. Para trabajar como jefe y coordinadora o coordinador de un grupo, los méritos pasados prevalecerán más que los estudios que tengamos. Cada entrevista es diferente por diversos factores, los cuales pueden ser el área en el que se está solicitando el puesto gerencial, la técnica del entrevistador, los objetivos de dicha entrevista, etc. A continuación vamos a comenzar con el ejemplo. Hola Jenny, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Yaneli, soy la gerente de recursos humanos y antes que nada te agradezco que estés viniendo a esta entrevista. Hola, mucho gusto, me encuentro muy bien y al contrario, gracias por la oportunidad. Bueno, para comenzar con esta entrevista, te comento que tiene como objetivo principal poder conocernos, es decir, yo como entrevistadora y tú como candidata. Y así con ello podré visualizar situaciones que para nuestra empresa es ideal y manejar con claridad la finalidad de esta entrevista. Si no te molesta o no tienes ninguna otra duda al respecto, comenzaremos con las preguntas. Claro, no hay ningún problema, podemos iniciar ya. Bien, entonces háblame sobre ti. ¿Cuál es tu historia laboral hasta el momento? Bueno, comencé mi carrera profesional o carrera de mi trabajo, más bien, en una posición de servicio al cliente, pero hace unos años me sentí atraída por la administración de empresas. Siempre he sido hábil para hablar con la gente y trabajar duro para alcanzar objetivos comunes. Mi experiencia dirigiendo equipos me llevó a considerar la administración y he estado construyendo una carrera como manager durante los últimos 5 años. Oh, muy bien, me parece muy interesante eso. Ahora, ¿me podrías dar un ejemplo de alguna decisión importante que hayas tomado en tu último trabajo? Recientemente tuve que tomar una decisión que involucraba la promoción de un trabajador a un nivel gerencial. Uno de los candidatos para el puesto era muy cercano a mí, pero me decidí elegir a otra persona en base a criterios, objetivos y capacidades. Esta fue una decisión importante que fortaleció al departamento. Ah, ok. Ahora, tú con el tiempo como líder que has tenido, ¿tienes algún ejemplo de algún cambio positivo que hayas iniciado para con tu equipo?
Sobre ello puedo mencionar que lideré un cambio en el que numerosos trabajadores se sometieron a una nueva capacitación laboral para trabajar en un departamento diferente. Aunque requirió resignar a algunos empleados dentro de la empresa, lo cual no fue sencillo, en última instancia esta retoma fue considerada un éxito y aumentó la productividad de la empresa. Me parece una propuesta que algunos considerarían arriesgada por su dificultad de aceptación, pero desde mi perspectiva creo que la efectividad que mencionas sobre ello es muy importante. Entonces, ¿cómo evalúas tu capacidad de toma de decisiones? Bueno, desde mi punto de vista, considero que la toma de decisiones, sobre todo, si involucran a muchos empleados y que con ello pueden definir el futuro de una empresa o departamento, requiere determinación. Por lo tanto, cuando no estoy 100% segura, no tomo decisiones apresuradas, recolecto más información, vuelvo a analizar los datos y los hechos e intento observarlos desde una nueva perspectiva. Una vez que me siento confiada de la decisión es correcta, avanzo sin dudar. Muy bien, entonces, basándonos en todo eso, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro como líder hasta el momento? Un hecho que puedo recalcar sobre ello es que en mi último trabajo como manager se me pidió agilizar el tiempo de procesamiento de las órdenes. Después de motivar a los empleados y tomar medidas claves para agilizar la preparación de los productos, logré agilizar el procesamiento por 10% y reduje los errores en los órdenes por 5%. Claro, eso suena muy bien. Ya por última pregunta, quisiera saber, ¿cuál consideras que ha sido un error que cometiste como gerente? Un hecho que sucedió hace un tiempo y que me dejó una gran lección es que con mi supervisor anterior solíamos intercambiar ideas abiertamente. Sin embargo, un día discutíamos una idea en particular. Hubo un malentendido. Esto, por supuesto, no era mi intención. Desde entonces me he asegurado de mantener el tono bajo cuando discuto ideas, para que mis ideas no sean malinterpretadas y no generar conflictos innecesarios dentro de la empresa o departamento. Ok, es muy importante reconocer este tipo de errores, pero sobre todo aprender a manejarlo. Me alegro de que seas de esas personas que saben actuar sobre ellos de esta manera. Ay, ahora, como hemos concluido con esta sección de preguntas, es cuando dentro de una entrevista se van a comenzar a hablar sobre los detalles del puesto, las formalidades, los beneficios y lo que se va a esperar del postulante para dicho cargo. Y concluyendo con esta pequeña ejemplificación de una entrevista para un trabajo gerencial, pues concluimos nuestro trabajo.